Hola Virgo, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ti en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Virgo, este 5 de copas me está diciendo que muchos de ustedes están sufriendo, están pasando por algún tipo de pérdida económica. No es una gran pérdida, solamente es una parte de su capital, una parte del dinero que tenía. Pero esto puede estarse refiriendo quizás a algún imprevisto que ocurrió en su casa y tuvieron que pagarlo, en su negocio o simplemente quizás el auto, algo que no tenías previsto y pues simplemente ocurrió y tuviste que desembolsar X cantidad de dinero. También esto puede referirse a otra pérdida que no tiene nada que ver con ningún imprevisto, pero como siempre les digo, no es lo que ocurre sino la forma en que lo ven. Esa pérdida que tuvieron o ese gasto, no lo vean exactamente como una pérdida, sino véanlo como algún tipo de inversión. Siempre que a mí me ocurre alguna pérdida o a mis hijos le ocurre alguna pérdida, les digo, no lo vean de esa forma, véanlo como el dinero que tuvieron que invertir para aprender algo. De hecho, eso en un futuro podría estarle generando muchísimo más dinero, pero depende de la forma en la que ustedes lo vean, de la forma en la que ustedes lo perciban y de la forma en que ustedes actúen. Si lo ves como una simple inversión, que sí, fue una pérdida, pero ok, no lo veas como pérdida, velo como una inversión para el futuro. Ya tú sabes que te costó esa cantidad de dinero, saber que eso no lo puedes hacer más, que tienes que tener más cuidado o que quizás donde invertiste no fue la forma correcta de hacerlo, pero esa cantidad de dinero que no fue todo tu capital, ni muchísimo menos te va a ayudar a que en el futuro tú no pierdas quizás una cantidad muchísimo mayor de la que perdiste actualmente. Y la suma sacerdotisa me está diciendo de que acá hay una mujer, una persona que los va a estar ayudando. Es posible que ustedes estén aprendiendo a hacer algo, aprendiendo algún tipo de oficio, algo que necesiten superarse, algo que necesiten mejorar. Y la emperatriz me está hablando de que esos recursos ella se los podría estar proporcionando. Si tienes necesidad de algún dinero para algún curso, para invertir en algún material, para perfeccionar lo que haces, ella te lo va a estar proporcionando. ¿Por qué? Porque acá ustedes obtienen un reconocimiento por algo que lograron perfeccionar, por algo que lograron hacer bien. Así que esta persona podría estar ayudando a ustedes a alcanzar sus metas. El 3 de oros es como el que viene a continuación del 8 de oros. El 8 de oros es el aprendiz, el que está mejorando lo que hace, el que está perfeccionando el trabajo. Y ya el 3 de oros es el que logró esa perfección, el que logró la maestría. Así que aquí hay alguien que los va a poder estar ayudando. Si ustedes me dicen, no conozco ninguna mujer que me ayude, señores, alrededor de nosotros siempre hay guías, hay maestros, hay ángeles, está el creador, no sé, en lo que ustedes crean, pídanle ayuda porque esta persona o esta energía va a poderles brindar pues esa ayuda que ustedes necesitan. Y vamos a ver qué cartas me acompañan a este 2 de espadas. Virgo, este 2 de espadas se ve que muchos de ustedes se van a estar cruzando de brazos o en este caso cerrando los ojos, van a estar protegiéndose y van a estar manteniendo el equilibrio y la estabilidad, a pesar de que es poco fácil porque su exterior quizás no esté con las mejores condiciones posibles, pero eso a ustedes no les va a interesar, ustedes simplemente no van a prestar atención a lo que está pasando fuera de ustedes, van a ir a su interior y van a hacer lo que tienen que hacer para lograr sus objetivos. Y este 3 de bastos me está hablando de que aquí ustedes van a expandirse en lo que sea que estén haciendo, lo que ustedes hayan puesto en marcha, va a empezar a dar resultados, va a empezar a producir y se van a abrir hacia nuevos horizontes. Esta carta anuncia expansión y avance en sea lo que sea que ustedes estén haciendo, sea un empleo, sea un negocio, sea comenzar ese negocio, lo que sea que ustedes estén haciendo, aquí va a haber una expansión. Es posible que ustedes comiencen a establecer relaciones comerciales, intercambios, envíos, algún tipo de acuerdo con personas que no son de su ciudad, que no son incluso de su país. Aquí reciben un apoyo externo y de cooperación y esto los va a estar impulsando para lograr pues el éxito. Y la reina de oros
La reina de oros me anuncia la llegada de estabilidad, de abundancia y de seguridad económica. Aquí se crea una fase para su estabilidad financiera. La influencia de esta carta me está hablando de que aquí se aporta orden, se consolidan los proyectos que estén haciendo, se consolida quizás el negocio en el que estén, el empleo. Esta carta me está hablando de que todo lo que ustedes estén haciendo va a ser muy exitoso y te va a estar trayendo pues bienestar económico y la posibilidad de disfrutar de ese bienestar económico, de esa seguridad financiera, porque la reina de oros te da seguridad financiera, te da estabilidad económica, te lo da de forma sólida y te crea pues una estabilidad duradera, una estabilidad pues a largo plazo en tus asuntos económicos. Así que definitivamente esta planificación y esta cooperación que podrías estar haciendo con otras personas va a ser exitosa y los va a llevar pues eventualmente a estar estable financieramente. Vamos a ver qué cartas vienen acá con la reina de espadas para Virgo, por favor. Aquí Virgo, la presencia de esta carta de la reina de espadas anuncia la influencia de una mujer muy inteligente alrededor de ustedes, una mujer muy perspicaz, muy directa y capaz de enfrentar pues la verdad con muchísima claridad y sin indulgencia, sin dejarse guiar por las emociones. Es alguien práctico, es alguien directo. La influencia de esta energía alrededor de ustedes les va a estar aportando muchísima objetividad para que ustedes tengan muchísimo discernimiento y decidan en situaciones que son complejas y que incluso podrían estar siendo pues delicadas. Esta carta también me está hablando que es posible que ustedes superen algún tipo de experiencia de pérdida, de separación o de duelo y les va a estar fortaleciendo su juicio y su autonomía. También la influencia de esta carta habla que te va a estar guiando hacia la resolución de problemas o de conflictos con muchísima precisión y muchísima racionalidad, dejando de lado, pues por supuesto, que las emociones nublen el análisis y favoreciendo que ustedes tomen decisiones justas, decisiones acertadas. Muchas veces en cuestiones laborales, en cuestiones económicas, las emociones no pueden estar siendo involucradas. Se necesitan personas con la mente ágil, con la mente fría para que se puedan resolver. Hay veces, por ejemplo, que quieres comprar algo, pero que ese algo no te va a estar funcionando bien. Sin embargo, ya te comprometiste con la otra persona de que lo ibas a comprar o te da miedo quizás devolverlo a la tienda, por ejemplo. Sin embargo, eso son cuestiones emocionales, en cuestiones de dinero. Si el producto no te sirve o si tienes que devolverlo, pues nada, tienes que hacerlo. Y la reina de espadas, pues ahí actúa con inteligencia práctica. Si no funciona, pues lo devuelvo. Y si no me sirve, pues nada, no lo compro. Sin embargo, la otra persona podría estarse guiando por las emociones. Quizás Virgo se guía más por las emociones y decir, bueno, ya lo tengo, me da pena devolverlo. Pero en cuestiones económicas, la reina de espadas no funciona de esa manera. Si hay que hacer algún trato, no por el compromiso ya de estar en el lugar, tiene que firmar el contrato. No, si no funciona, no lo firmo y se acabó. Si estás en un empleo que no te funciona, pues simplemente dejas el empleo y te vas para otro que te ofrecieron que está mejor. Pero a veces las personas por cuestiones emocionales dicen, ¿cómo me voy a ir de aquí? Me da pena con el jefe, voy a tener que conocer compañeros nuevos y las emociones pues ahí se involucran. La reina de espadas, no, la reina de espadas corta por completo y dice, ok, sí, mi jefe es buenísimo, me trata bien, pero no me está pagando lo que me tiene que pagar y no es quizás porque no quiera, sino porque no puede. Entonces, lamentablemente, yo tengo que irme para un mejor empleo y pues se queda aquí, pero yo me voy para otro. Y es actuar de esa forma con la cabeza fría, sabiendo que hay que tomar decisiones en cuestiones económicas que tienen que tomarse y que las emociones no pueden estar involucradas en el medio, lamentablemente. Lamentablemente no pueden estar involucradas en el medio. Aquí no hay nada lamentable. Simplemente no pueden estar involucradas en el medio. Y eso te va a estar permitiendo, la energía de esta reina de espadas te va a estar permitiendo que aquí haya algún tipo de bloqueo y ese bloqueo pues se esté rompiendo. Este 8 de espadas representa que aquí hay una atadura física real, puede ser una deuda por pagar.
Puede ser que quieras mudarte para un trabajo y para otro trabajo y no lo logres hacer precisamente por lo que te dije. Pero aquí tú vas a tener la claridad mental suficiente para que cualquier bloqueo que esté pasando se libere, se rompa y puedas salir perfectamente bien de él. Y precisamente te digo que se rompe porque aquí viene la carta del loco. Y la carta del loco me está diciendo que acá ustedes van a estar empezando algo nuevo, algo sin miedo, algo con total libertad, algo sin ataduras, porque este 8 de espadas ya se rompió. Aquí hay un nuevo inicio, una nueva oportunidad, quizá un nuevo proyecto, una nueva relación podría estarse estableciendo, un nuevo empleo, algún tipo de negocio nuevo, diferente, algo que tú no habías hecho con anterioridad. Aquí hay un inicio inminente, aquí hay un movimiento hacia lo desconocido y es posible que muchos de ustedes estén saliendo de su zona de confort para emprender algún negocio, para ampliar tu negocio, para hacer cosas diferentes que que antes no habían hecho. Vamos ahora a Virgo con una carta para el amor para ustedes. Aquí en cuestiones del amor pues viene una advertencia y te dicen individualidad, te dicen que tengas cuidado con las parejas posesivas y que mantengas tu individualidad. Así que si estás en una relación de pareja y tu pareja tiene estas características, pues trata de mantener tu individualidad. Y si vas a conocer a alguien, pues ten cuidado con esto, ten cuidado con conocer algún tipo de persona que sea muy posesiva. Pon los límites desde el inicio. Es mejor ponerse rojo una vez que no rosado varias veces. Vamos ahora para ustedes con el oráculo alquímico del agua, con un mensaje para Virgo. Pues Virgo, con esta carta te dicen sumergirse, te dicen que viene una oportunidad inesperada, te dicen profundiza y no te rindas todavía. Justo cuando creas que has llegado al final de tu camino, tendrás un segundo aire y surgirá una nueva oportunidad, que precisamente esta carta tiene muchísimo que ver con este loco, algo nuevo, algo que va a comenzar a iniciar una nueva oportunidad para muchísimos de ustedes. Vamos ahora con sus 3 números de la suerte. Recuerden que estos números de la suerte no tienen premio garantizado y podrían referirse simplemente a un mensaje que sus ángeles quieren que busquen con estos números, pues en internet, que busquen su significado. Vamos a darte tus 3 números de la suerte para el día de hoy, el día que estés viendo pues este video. El primer número es el 50. Wow, el as de espadas. Número 50, número 37 y el número 49 para Virgo. 50, 37 y 49. Vamos con la frase que me repiten en los comentarios para manifestar lo mejor de esta lectura. Yo estoy abierto a salir de mi zona de confort y obtener la prosperidad económica. Yo estoy abierto a salir de mi zona de confort y obtener mi prosperidad económica. Nos vemos, Virgo, en el próximo video. Hasta la próxima.